Bienvenidos a ustedes que nos escuchan por nuestra transmisión. Queremos enviarles un cariñoso aplauso desde aquí de Comunidad Cristiana Hacienda de Dios. Este aplauso de cariño es para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Espero ser de bendición para todos los presentes y para todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Espero ser de bendición en los próximos minutos para sus vidas. Mis hermanos, el momento de las ofrendas me dejó el pie perfecto para lo que les quiero enseñar hoy. Muchas veces he escuchado, y seguramente usted también, que la pobreza es algo sublime, que la pobreza y la escasez es algo espiritual. La religión tradicional nos ha enseñado incluso a hacer votos de pobreza. Y yo encuentro en las Sagradas Escrituras todo lo contrario. Yo encuentro que la bendición de Dios se manifiesta a través de la prosperidad, a través de la riqueza, a través del bienestar. Porque si nosotros, dice la Escritura, siendo padres terrenales, padres pecadores, queremos y deseamos darle a nuestros hijos los mejores regalos, las mejores dádivas, ¿cuánto más Dios desea lo mejor para nosotros? Y la pregunta es esta: si yo como padre deseo para mis hijos los mejores colegios, si yo como padre deseo para mis hijos las mejores universidades, si yo como padre deseo para mis hijos la mejor ropa, la mejor comida, la mejor casa que yo les pueda dar, si yo deseo eso para mis hijos, ¿cuánto más Dios desea eso para todos nosotros que somos sus hijos? Entonces la pregunta es: ¿o soy yo mejor padre que Dios? Por supuesto que no. ¿Eres tú mejor padre que Dios? Por supuesto que no. Entonces de allí partamos para poder reconocer que para poder bendecir a nuestra familia necesitamos prosperar, ¿verdad? Primero producimos, o mejor dicho, primero prosperamos, producimos y luego proveemos. Porque si no podemos hacerlo de esa manera, entonces habrá escasez en la familia, habrá pobreza. Y quiero que me acompañes a Marcos 10, verso 17, porque quiero enseñarte uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia. Incluso los detractores de la prosperidad que Dios ofrece, cuando le cumplimos, cuando le obedecemos, cuando tenemos una relación con Él, yo no sé qué hacen con estos pasajes, pero déjame explicártelo. Marcos 10, 17. Dice aquí la Escritura: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: hay ciertos mandamientos que tienes que cumplir, y le mencionó 6. Y el joven le dijo: mira, todo eso lo he cumplido, como diciéndole: ya me gané la vida eterna, ¿verdad? Pero Jesús, queriendo probar verdaderamente el corazón de aquel joven, que seguramente en tu Biblia dice la historia del joven rico, ¿verdad? Dice que este joven era rico. Entonces dice aquí el 20: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, fíjate, lo primero que hizo Jesús fue amarlo. Le dijo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido, mira lo que le produjo en el corazón aquella consigna que Jesús le había hecho, ¿verdad? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que su riqueza, que su prosperidad lo tenía él poseído, ¿verdad? Tenía tanto
que Jesús únicamente probó el corazón de él y le dijo, bueno, si todo esto lo has cumplido, hay una cosa que te falta. ¿Cuál es esa cosa? Que tu corazón esté de mi lado. Y ya se lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Pero él dice que se fue triste, se fue afligido, porque tenía mucho. Entonces su riqueza lo tenía poseído. Entonces, como no lo siguió, en el 23 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, a los que lo acompañaban, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, mira lo que dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ese texto lo han sacado de contexto para usarlo de pretexto, para decir que la pobreza es buena y que los ricos no entran al reino de los cielos. Si esto fuese verdad, el que no debería estar en el cielo es Dios, porque no hay nadie más rico que Él. No sé si me doy a entender. De Dios es el oro, la plata y todo lo que existe, dice, no solo en la tierra, sino en el universo. Él es el dueño de todo. Entonces, si alguien no debería estar en el cielo por ser rico, ese es Dios. Pero tú sabes, y yo sé, que Dios está ahí arriba. 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí cambió la frase, ¿verdad? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, pero después les cambia la oración y les dice, qué difícil es, hijos. Miren, les voy a explicar, ¿verdad? O sea, como diciéndoles, Jesús, vengan para acá mis patojos, vengan, mis muchachitos, les voy a explicar. Qué difícil es que una persona que confía en las riquezas entre en el reino de Dios. Entonces nosotros damos gracias a Dios por el trabajo, por supuesto. Nosotros damos gracias a Dios por las empresas, por los negocios, por la fuente de provisión que Dios nos ha dado. Pero tú sabes perfectamente que la provisión no viene a través de la empresa. Esa es la fuente, ese es el canal. El trabajo que tú puedas tener, tu empleo, tu empresa, tu negocio, eso es el canal, la fuente que Dios usa para hacerte llegar la provisión. Pero el que realmente provee es Él. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová proveedor. De Él viene todo, ¿verdad? Entonces aquí dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Pareciera por la pregunta que hicieron que los discípulos eran personas prósperas y bendecidas. Acuérdense que muchos de ellos eran empresarios, eran pescadores industriales, tenían barcas, ¿verdad? Mateo dice la escritura que era recaudador de impuestos y esos tenían plata, era publicano. Entonces al final dice aquí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que el hombre rico o el joven rico no quiso hacer, los discípulos sí lo hicieron, ¿verdad? Nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces acá lo que hay que descifrar y lo que hay que sacarle la revelación correcta a este pasaje es que ser próspero y ser rico y ser bendecido por Dios no es pecado.
como mucha gente lo asegura, ¿verdad? Están en contra y de hecho hablan del evangelio de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad. Nunca en la Biblia dice que la prosperidad sea un evangelio o que sea una doctrina. La prosperidad de Dios está más relacionada a la obediencia que nosotros podamos tener a su palabra. Nosotros obedecemos y Dios bendice, como buen padre que es, ¿verdad? ¿O acaso cuando éramos niños no en la casa nos decían nuestro papá, o por lo menos a mí me lo decía: si tú me sacas determinado promedio y me ganas todas las clases para fin de año, yo te voy a dar tu bicicleta? Y yo todo el año me esforzaba y todo el año estudiaba y siempre hacía mis exámenes y siempre entregaba mis tareas pensando en mi bicicleta. Y cuando llegaba al final, pues ahí está tu bicicleta, ahí está tu pelota de fútbol, ahí están tus zapatos de fútbol, lo que mi papá me hubiera ofrecido. ¿Por qué? Porque había una recompensa, ¿verdad? Pero cuando no hacía las cosas correctas, cuando no hacía lo que mi papá decía, también hubo disciplina, también hubo reprensión, también hubo castigo, ¿verdad? Porque el padre que no disciplina a sus hijos, dice la escritura, que los considera bastardos. Entonces mi papá sí nos corregía, pero también nos recompensaba cuando nos portábamos bien. Pues Dios es exactamente igual, porque Dios es un buen papá, el mejor que existe, por cierto, ¿verdad? Vaya, le voy a seguir dando sustento a esto. Y mira lo que dice, fíjate, escribí yo acá: que tu corazón no esté poseído por las riquezas, no quiere decir que Dios no desee que las poseas. Te lo repito, que tu corazón no esté poseído por las riquezas, no quiere decir que Dios no desee que las poseas. ¿Me doy a entender? No, las riquezas no te deben de poseer a ti. Nosotros poseemos a las riquezas. Nosotros no amamos las riquezas, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Demostrándole a través del fruto de nuestro trabajo nuestra obediencia, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras promesas de fe, y obviamente obedeciendo todos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo lo que el Señor manda y ordena en su palabra, ¿verdad? Vaya, fíjate pues, acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 6. Le voy a seguir dando forma a esto y luego yo te explico todo al final. Primera de Timoteo 6:17, por favor. Dice aquí: a los ricos de este siglo, o a los ricos de este tiempo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En ningún momento Dios dice que los ricos se hagan pobres. En ningún momento está diciendo que los ricos le den su riqueza a los pobres. En el caso del joven rico, lo único que Jesús quería era probar el corazón del muchacho. Y obviamente, pues no pasó la prueba, ¿verdad? Pero aquí dice que a los ricos de este siglo Dios les enseña que no sean orgullosos, que no sean altivos, que no sean prepotentes, que no sean arrogantes, que sean generosos, que sean empáticos, que sean dadivosos, ¿verdad? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, dice. Al final también nos manda a los ricos, dice, a los ricos nos manda que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, sino que nuestra esperanza y nuestra fe debe de estar siempre en Dios. Amén. Siempre. Si nosotros tenemos esa actitud y esa convicción, Dios no tiene ningún problema en prosperarte. Es más, Dios desea prosperarte en todo aquello que hagas.
Y la bendición de Dios a través de la prosperidad no es solamente llegar a tener dinero, porque esa es una parte. La prosperidad de Dios es integral en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Hoy en la mañana en Puerto Barrios yo les decía a mis hermanos, miren, hay personas tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son pobres en todo lo demás, pero tienen muchos recursos. Pero Dios desea que tú tengas provisión, prosperidad en todo tu ser, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, en lo material, en lo físico, en todo aquello que tú eres y que tú representas. Esa es la prosperidad que Dios nos ofrece. Acompáñenme a Primera de Crónicas 29, capítulo 29, verso 11, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Póngale atención a lo que sigue a continuación. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? De Dios, son tuyas, dice, ¿verdad? Todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, todo es tuyo. Quiere decir que todo lo espiritual, lo que nosotros no podemos ver, que está en el cielo, y todo lo material que sí podemos ver, que está en la tierra, todo le pertenece a Dios, ¿verdad? No, el diablo no ha creado nada, mis hermanos. El diablo destruye cosas, pero él no es creador, ¿verdad? Nuestro Padre, su oficio principal es creador. Todo lo que existe fue creado por Él, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Nuestro Padre, su oficio es crear. Constantemente está creando. Todos los días es una nueva creación. No hay un solo día igual. No hay un solo ser humano igual. No hay un solo ser pez, un pez igual, o una bestia del campo igual, o las aves del cielo. Pueden ser parecidas, pero no son iguales. ¿Me doy a entender? Entonces, si todo fue hecho por Dios, ponme aquí toda tu atención. Si lo espiritual, lo que está en el cielo, fue creado por Dios y todo lo que está en la tierra fue creado por Dios, ¿por qué nosotros tenemos la tendencia a hacer una división en la creación del Señor? Porque muchas veces nos enseñan que lo material, que tener cosas materiales, que tener cosas que se adquieren a través del trabajo y la prosperidad, eso es pecado. En la Biblia no dice nunca eso. Se nos enseña que entre más pobres o más escasos o más miserables podamos ser, más cerca de Dios estamos. Y eso no es correcto. Yo encuentro que Dios no desea eso para sus hijos. Que Dios puede reprender, que Dios puede disciplinar, que Dios puede corregir, por supuesto. Él no solamente es nuestro creador, es nuestro papá. Claro que sí, pero la esencia misma del corazón de Dios es el amor. La Biblia dice que Él es el amor. Él es amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos ese divorcio entre lo material y lo espiritual? ¿Por qué decirle a aquellos que tienen prosperidad que esos están equivocados? Y cuando un pastor como su servidor predica este tipo de mensajes, estoy equivocado, estoy mal, ese es un mensaje del diablo, eso no está correcto, ¿verdad? En algunas congregaciones usted llega con el pastor, le dice: pastor, mire, por favor, impóngame sus manos, ore por mí, quiero ser millonario, y al rato lo expulsan, porque eso es ambición, porque eso es codicia. Y ya le voy a enseñar yo, porque tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que haber un balance. Entonces fíjate lo que dice aquí: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Ahora, si las riquezas vienen de Dios, ¿por qué van a ser pecado si de Él vienen? ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué si tener riquezas es malo o es pecado?
¿Por qué Dios no las ofrece? Cuando somos humildes y tenemos temor de Jehová. Porque dice la Biblia, riquezas, honra y vida son la remuneración al temor a Dios, ¿verdad? No, son la remuneración a la humildad y al temor a Dios. Entonces, si es pecado tenerlas, ¿por qué Dios las ofrece? Hazte esa pregunta, ¿verdad? Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vaya, le estoy dando sustento a todo esto que le estoy compartiendo hoy. Eclesiastés 5:19, por favor. Dice aquí, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Si es un don que Dios da a aquellos hombres que llegan a tener riquezas y bienes, quiere decir que de Él viene. Por lo tanto, no es pecado. Y aquí nos dice que tenemos que aprender a gozar de nuestro trabajo, del fruto de nuestro trabajo. Aprendamos a disfrutar lo que Dios nos da. Ahora, mis hermanos, no estoy diciendo que usted se vuelva malgastador, que usted se vuelva un mal administrador, que usted se vuelva pródigo, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que aquí dice que el gozar el fruto de nuestro trabajo es un don que viene de Dios. El gozar de las riquezas que Dios nos da es un don que Dios nos da para poderlo disfrutar. Entonces, si Dios nos da ese don, quiere decir que no es malo tener riquezas, que no es malo tener recursos, que no es malo que usted quiera superarse. ¿Me di a entender? Entonces, quedó claro que la prosperidad, que la riqueza, que la abundancia es algo que Dios desea darnos a nosotros. Vaya. Bien. Ahora viene la contraparte. Ahora le nivelo yo la enseñanza. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6. Porque de esto sí hay que tener cuidado, ¿verdad? 1 de Timoteo 6, verso 7. Dice la escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por mucha prosperidad que tú logres llegar a tener, el día que te mueras, todo se queda acá. Yo puedo llegar a ser multimillonario, ¿verdad? Que el día que me muera, igual todo se va a quedar acá. A eso se refiere. Sin duda nada podremos sacar. 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿cómo? ¿Cómo hay que estar? Contentos. Dígamelo de nuevo, ¿cómo hay que estar? Contentos. Contentos con esto. Con sustento y con abrigo, ¿verdad? Sustento y abrigo. Entonces dice el Señor, miren, por mucho que lleguen a tener, el día que se mueran, todo se va a quedar acá. Por lo tanto, si tienen sustento y tienen abrigo, vivan contentos con eso, ¿verdad? Vivan contentos con eso. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, yo recuerdo que hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero puse este ejemplo desde este púlpito, porque usé este mismo texto para alguna otra enseñanza. Y recuerdo que dije, aquí hay dos cosas que Dios nos manda, que si las tenemos, vivamos contentos con eso, que es sustento y abrigo. Pero hay categorías de sustento y hay categorías de abrigo. Recuerdo que dije. Entonces, fíjate,
Pongamos un sustento sumamente sencillo, simple si usted quiere, económico. ¿Cuál podría ser? ¿Frijolitos? ¿Cumple con el calificativo de ser sustento los frijolitos? Para mí personalmente es el caviar de nosotros los guatemaltecos. A mí me encantan, ¿verdad? Ahora, ¿los frijolitos cumplen con esa categoría de ser sustento? Sí. Pero la langosta también es sustento. El caracol que tanto le gusta a Marvin, ¿es sustento o no? Las champurradas, el filete, un buen puyazo de 1 pulgada ¿ah? ¿Cumple la categoría de sustento, sí o no? Ok, obviamente los precios no son los mismos. No es lo mismo comer frijolitos que haya langosta en el almuerzo. Pero los dos tienen el mismo calificativo, cumplen con ser sustento. ¿Me doy a entender? Recuerdo que en esa oportunidad pregunté, ¿abrigo? ¿Una chumpa de lona es abrigo? Claro, nos sirve para el frío. Pero un abrigo de mink que llega a costar miles de dólares, ¿también cumple con esa categoría? Obviamente una chumpa de lona y un abrigo de mink no tienen el mismo precio. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, si tú tienes para frijolitos o tienes para langosta, vive contento. Si tienes para la chumpa de lona o para el abrigo de mink, vive contento. El problema es cuando tengo para frijolitos, pero veo que aquel tiene para langosta, empiezo a codiciar lo que aquel tiene. Y mira lo que dice aquí, porque los que quieren enriquecerse para lograr la langosta caen en tentación y lazo. Entonces empiezo a hacer cosas que no son debidas, empiezo a hacer cosas que no son correctas con tal de llegar a tener lo que aquel tiene. ¿Qué fue lo que perdí allí? El contentamiento. Entonces dice aquí, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego agrega la escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero como tal, sino el amor al dinero. Yo no debo de amar el dinero, yo debo de amar a Dios, amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, dice la escritura. Pero el dinero no, el dinero se usa. De hecho, la misma Biblia dice que el dinero sirve para todo. Para todo. Para demostrarle a tu familia cuánto los amas, para ayudar al amigo que está en necesidad, para ayudar a aquel que está en desgracia, para bendecir y honrar el nombre de Dios, para contribuir y que el reino siga creciendo en esta tierra, ¿verdad? El reino de Dios, obviamente. Entonces tiene que haber un balance, porque Dios desea prosperarte, Dios desea enriquecerte, pero ojo, cuidado, no pierdas el contentamiento, no pierdas el gozo de tu situación. Ahora, aquí hay otra revelación, porque dice el Señor, vivan, si tienen sustento y abrigo, vivan contentos. Pero en ningún lado leo yo que dice el Señor, vivan conformes con lo que tienen. No dice conformes. Entonces yo tengo para los frijolitos, Señor, gracias por esta provisión. Pero también mi fe me da para creer que me voy a esforzar y que el día de mañana le voy a poder dar langostita también a mis hijos. Hoy vivo en una casa modesta, pero mi fe me dice que si me esfuerzo y si trabajo, ¿verdad? Porque no me estoy conformando, estoy contento, agradecido con esto, pero no conforme y quiero una casa un poquito más grande o mejor. Señor, gracias por la chumpa de lona, ¿verdad? Pero también te agradezco si me mandas una mi chumpita de cuero, de esas de cuero de cordero, así chilerona. ¿Me di a entender?
Hay que mantenernos contentos con lo que tenemos, pero nunca conformes. No es malo que tú desees mejorar en tus labores, en tu trabajo. No es malo que tú desees y le pidas a Dios ser promovido a una supervisión, a una dirección, a una gerencia, a una presidencia. No tiene nada de malo, siempre y cuando tus motivos sean auténticos y sean honestos y sean nobles. Yo estuve metido en los negocios casi 20 años. De eso vivíamos con mi esposa. Y uno de los momentos más terribles que creo yo que un empresario puede pasar es cuando le toca despedir gente. Es terrible, terrible tener que despedir a alguien. Pero cuando le das empleo a alguien, sabes que ese empleo que estás otorgando fácilmente va a bendecir a 3 o 4 personas como mínimo, si no más. Y eso es una satisfacción para nosotros. Entonces, si tu empresa tiene 20 empleados, no tiene nada de malo que tú quieras tener 40. Señor, dame la posibilidad, dame suficiente trabajo para poder darle trabajo a más personas. Y que ellos, a través del trabajo que yo les doy, con dignidad, con honor, puedan llevar el sustento y el pan hasta sus hogares. Cuando Dios ve esas motivaciones, Dios prospera, mis hermanos. ¿Verdad? Ahora, si hay alguien que dice, no, Señor, mándame los millones, porque seguramente va a llegar a tener mucho dinero, pero nada más que eso, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Entre tú más repartes, más Dios te añade, más Dios te añade. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, dice la Biblia, y vienen a pobreza. Y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí querramos ser pobres. ¿Hay alguien que quiera ser pobre? Que me diga, pastor, ore por mí, quiero ser miserablemente pobre. ¿Verdad que no? Es que la pobreza no bendice a nadie. Y lo digo con todo respeto, mis hermanos, ¿verdad? La vez pasada le enseñé que ninguno de nosotros somos pobres. Podemos tener vidas sencillas, vidas modestas, habitaciones o casas modestas, sencillas, pero no somos pobres. Tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos techo, hemos tenido educación, vivimos en un país que tiene miles de defectos y miles de cosas malas, pero también tiene millones de cosas buenas, ¿verdad? Entonces las cosas buenas son las que hay que valorar. Y todos nosotros pertenecemos a ese pequeño porcentaje de la gente más bendecida en este planeta. Así que vamos a luchar para salir del encierro mental de decir no puedo, no tengo, ¿verdad? Como dijo Gedeón, soy el más pobre, soy el más pequeño, pero una palabra de Dios bastó para que su actitud cambiara. Dios le dijo, de cierto te voy a decir, Gedeón, que vas a derrotar a los madianitas como si derrotaras a todos como a un solo hombre. Y de hecho lo logró, ¿verdad? Sigamos leyendo. Mateo 6, 19, 21, por favor. Dice aquí, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Mira el 24, subráyelo. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí está el balance. ¿Dios desea bendecirte? Sí. ¿Debes de mantener el contentamiento con lo que hay hoy? Sí. Pero hay una cosa sobre todo lo que te he enseñado hoy.
Y debes de saber que en tu corazón y en mi corazón hay lugar para un Señor. O es Dios o son las riquezas. De hecho, a las riquezas o al dinero le llaman el Dios de este mundo, ¿verdad? Que sea el Dios de este mundo no significa que sea malo tenerlo. Lo que es malo es darle al Dios de este mundo un lugar en el corazón que no le corresponde. ¿Me doy a entender? Porque donde esté tu tesoro, dice la Biblia, allí estará tu corazón. Si tú atesoras la palabra de Dios, si tú atesoras la relación con Dios, si tú atesoras sus mandamientos, sus decretos, si tú atesoras eso, vas a tener a Dios en el corazón, instalado en el trono de tu corazón. Pero si son las riquezas, te va a pasar la del joven rico, que le dijo al Señor: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Sígueme. ¿Y qué hizo él? Se fue, dice, afligido, triste, porque tenía muchas posesiones. ¿A quién tenía el joven rico en el corazón? A las riquezas, ¿verdad? Ahora, si partimos del principio que dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y eso Jesús lo dijo en un contexto en donde les dijo a sus discípulos: no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, no se afanen por lo que van a beber. ¿Cuáles son nuestros afanes todos los días, mis hermanos? ¿Acaso no es salir a trabajar? ¿Acaso no es salir a ganarnos un cheque mensual? ¿Acaso no es salir a ganarnos el sustento de este mes? Esos son nuestros afanes, ¿verdad? Pero Jesús en el verso 34 les dice y les da el máximo consejo y les dice: pero miren, no se afanen por eso, hombre, si hasta las aves tienen que comer. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves del cielo, pues? Amén. ¿Verdad? Les voy a dar este consejo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, pregunto, con esa premisa que Dios nos da en su palabra, de buscarlo a Él y todo lo demás será añadido, ¿será que Jesús le quería quitar sus riquezas al joven rico? No, estaba probando el corazón, porque si el joven rico hubiera dicho: Señor, lo vendo todo, lo doy a los pobres y te sigo, todo aquello hubiera venido de regreso. Porque dijo Jesús en ese contexto: todo aquel que deje padre, madre, casas, tierras, hijos, recibirá 100 veces más en esta tierra, en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús no quería quitarle su riqueza y sus cosas materiales al joven. Estaba probando el corazón nada más, ¿verdad? Y saben una cosa, mis hermanos, todos los meses Dios nos prueba. Así como prueba el corazón de ese joven, como probó el corazón de ese joven. ¿Cuál es esa prueba? Los diezmos. Los diezmos. Cuando el Señor creó el huerto del Edén y creó al hombre y a la mujer, dice que los puso ahí en el huerto. Y les dijo: miren, todo lo que hay aquí, ustedes pueden hacer uso de eso. El sustento, las frutas, las verduras, las semillas, todo lo que hay aquí, todo se lo pueden comer. Menos este arbolito, que lo voy a poner aquí en el centro. Dice la Biblia que el árbol del bien y del mal no era un árbol de manzanas, dice que era el árbol del bien y del mal. Para ilustrarlo nosotros usamos las manzanas, ¿verdad? Pero dice que era el árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal. Pero el Señor no lo puso escondido en una esquina en el huerto, lo puso en medio. Y les dijo: de todo lo demás ustedes pueden comer menos esto. ¿Por qué? Porque ese es el examen, esa es la prueba. ¿Por qué Dios no puso el árbol afuera del huerto? Para que ellos no lo vieran. No, lo dejó ahí, en medio, ni siquiera en una esquina, en medio. Y ellos fueron
y se comieron ese fruto. Los diezmos son iguales. Todos los meses el Señor te dice: mira, puedes usar el 90% de como tú lo querrás. Usarlo, ahorrarlo, lo que tú querrás, invertir, lo que tú querrás. Pero este pequeño 10% es mío. Este no lo puedes tocar. Entonces, todos los meses estamos frente a la decisión: Señor, ¿atesoro tu palabra en mi corazón o codicio ese 10% que no me pertenece? Todos los meses hay un dilema. ¿A quién voy a servir? ¿A las riquezas o al Dios que es quien me da la riqueza? ¿Por quién decido? Sabiendo que si sigo al Señor, todo lo demás viene añadidamente a mi vida. ¿Cómo? No me pregunte. No sé cómo. Lo único que le puedo decir es que funciona. Y funciona muy bien. ¿Verdad? Las riquezas no se aman, mis hermanos. Las riquezas nos sirven para amar a Dios, para demostrarle de qué lado está nuestro corazón y para amar a nuestra familia. ¿Verdad? En la parábola del sembrador, con esto voy terminando. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Obviamente Dios es el sembrador y esa semilla es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra de Dios que dice la misma Biblia que es viva y eficaz. Esa semilla es la palabra de Dios que es todopoderosa. Y dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, ¿verdad? Y otra parte cayó entre espinos. Y obviamente hubo una parte que cayó en buena tierra. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 4, verso 18. Marcos 4, 18. Aquí ya Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los afanes del trabajo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Te das cuenta cómo el manejo del dinero es más espiritual de lo que tú y yo nos imaginamos? Es tan espiritual que si no manejamos correctamente el dinero o las riquezas, puede hacer que ese engaño de las riquezas ahogue la palabra que es todopoderosa, ahogue la palabra que es la semilla incorruptible, ahogue la palabra que es viva y eficaz. Entonces hay personas que oyen la palabra, pero en su corazón no está el Señor, están las riquezas. Entonces, por mucho que oigan esa palabra, no fructifica en su corazón, no fructifica en su vida, no fructifica en su familia, no fructifica en la empresa. ¿Por qué? Porque no está Dios en el corazón, son las riquezas. Ahora entendemos por qué en la Biblia hay alrededor de 500 versículos que hablan de oración, pero más de 3.500 versículos que hablan de cómo manejar el dinero y que tienen algo que ver con el dinero. Y mis hermanos, no es que desde este púlpito nosotros querramos dinero, porque si dinero queremos, mejor pongamos una empresa. Le puedo asegurar que es mucho más fácil hacerlo. Pero desde este púlpito
el deseo genuino de mi corazón es que todos prosperemos, que todos nos levantemos. Dice la Biblia que si en el mismo estiércol o el mismo polvo o el lodo se encuentra una persona, de allí Dios lo levanta y lo prospera. Porque cuando tenemos a Jesús en el corazón, lo primero que Él ofrece es sustento. Yo toco a la puerta, dice, aquel que abre, entraré en él y cenaré con él. ¿Quién es el que sirve la cena? Dios. Entonces el deseo genuino de Dios, si yo, que simplemente soy su pastor, deseo lo mejor para ustedes, imagínense Jesús que dio la vida por ustedes. Yo no di la vida por ti. A mí tú no me costaste nada, pero a Él sí. Entonces no tiene sentido que a Él le hayamos costado la vida, la sangre, le hayamos costado el oprobio, la maldición de haber muerto sobre un madero. No tiene sentido que después de todo eso Dios desee que seamos pobres, escasos y miserables. Si dice la Escritura que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Esto es muy espiritual, más de lo que todos creemos. Y entiendo, si tú no lo practicas todavía, te entiendo. Claro que te entiendo. No te condeno, no te juzgo, mas sí te motivo a que lo hagas, porque el más bendecido vas a ser tú, ¿verdad? Para terminar, dice la Escritura que aquel joven se fue triste, afligido, porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y Jesús les dijo a sus discípulos: uy, qué difícil es. Pero también en ese mismo contexto dijo: pero puede ser difícil para el hombre, pero no para Dios. No para Dios. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Para Dios no hay imposibles, porque los grandes héroes de la fe están en el cielo, dice la Biblia, y fueron hombres muy ricos. Abraham, por ejemplo, el patriarca, dice la Escritura que era riquísimo. Ese es el término que utiliza la Biblia: riquísimo en plata, en oro y en ganados. Salomón, el rey más próspero que ha tenido Israel. David, José, gobernador de Egipto, el mismísimo Dios, los mismos discípulos. Porque dice la Escritura que Jesús les dijo a ellos: miren, todo aquel que deje terrenos, casas, familias, hermanos, padre, madre, por mí y mi evangelio, recibirá 100 veces más en esta tierra, en este siglo, y la vida eterna en el siglo venidero. Pero también dice la Biblia que Jesús les ofreció a aquellos primeros 12 discípulos que creyeron en Jesús, les ofreció 12 tronos. Son los 12 ancianos que juzgan en el cielo. En esos tronos tú y yo no tenemos cabida. Esos son para ellos. Ese es el premio, ese es el galardón que el Señor les dio por haber sido los primeros en creer en Él. Ahí no tenemos nada que ver. Pero sí en aquello que si tú has dejado casas, terrenos, familia, madre, padre, hijos, por el amor de Dios y por seguir su evangelio, que no te extrañe que 100 veces más llegarás a tener aquí de todo lo que has sembrado. Y dice también el libro de los Hechos que cuando ya Jesús no estaba, ya Jesús había resucitado, había ascendido al cielo. Dice la Escritura
que aquellos 12 primeros tenían tanta gracia y tanto favor delante del pueblo, que el pueblo vendía sus posesiones, vendía sus casas, vendía sus terrenos, y el producto de esas ventas la llevaban a los pies de los discípulos para que ellos administraran y el evangelio corriera. Y gracias al trabajo que hicieron aquellos primeros 12, hoy nosotros podemos estar predicando este evangelio. El Señor bendice, mis hermanos, pero si hay una cosa que Él no está dispuesto a negociar, es su gloria, es su lugar. Dios jamás se conformará con un segundo lugar en tu vida. Dios jamás se conformará en compartir el lugar de tu corazón. O está Dios o hay algo más. El consejo es que siempre tengamos a Dios en el trono de nuestro corazón. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por proveernos, gracias por prosperarnos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en nuestra vida esté siempre el justo balance de saber que tú deseas prosperarnos, pero que la misma bendición de la prosperidad no sea una piedra de tropiezo para servirte, para amarte y para bendecir tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a que siempre te atesoremos a ti en nuestro corazón. Que siempre sepamos que las riquezas no se aman, las riquezas se usan para amarte a ti, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus labores diarias, en todo lo que sus manos toquen y hagan. Que todo eso, Señor, tú lo bendigas y lo multipliques. Señor, te pido que nos des gracia y favor a todos, y que la prosperidad que tú nos ofreces, Señor, se haga realidad en cada hogar y en cada familia. Hoy reconocemos, Señor, que si te amamos a ti, que si te tenemos a ti, nuestro sustento está preparado aún mientras dormimos. Señor, hoy reconocemos que eres el mejor Padre que existe. Hoy reconocemos, Señor, que debemos de vivir contentos, teniendo abrigo, teniendo sustento. Pero no pongas la tentación en nuestro corazón, Señor, de codiciar aquellas cosas que no nos pertenecen. Que siempre haya gratitud, contentamiento, gozo, alegría por lo que tenemos hoy, Señor. Pero también te pedimos que en nuestro espíritu haya el deseo de superación, el deseo de no conformarnos con la situación actual, sino que siempre te creamos por cosas mayores y mejores. Señor, pon en nuestros corazones sueños grandes, de tal manera que tú te tengas que meter en ellos para que se hagan realidad. Señor, muchas gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y todo el honor. Y te lo agradecemos con todo el corazón. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén. Amén, amén. Dale un buen aplauso al Señor. Muy bien, mis hermanos, Dios los bendiga. A ti que nos escuchaste por nuestra transmisión, que Dios te bendiga mucho. Te esperamos la próxima semana. Hasta pronto.